Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Ya lo habrá escuchado el invitado que tenemos en esta edición aquí en Canal 24 Horas, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para analizar la coyuntura. Hay harta coyuntura para analizar. Nicolás, bienvenido a Canal 24 Horas, a Mirada Económica. Hola Andrés, ¿cómo estás? A ver, lo primero, ha sido una semana compleja. Compleja es decir poco. Lunes negro, el jueves ya no sé cómo calificarlo, de qué color, porque fue quizás peor que el lunes. Esto, de acuerdo a la información que tenemos hasta ahora, todavía es preliminar. ¿Va para un buen rato o todavía hay que llamar a la calma? Estamos hablando... En materia económica, no de salud. No, en materia económica estamos hablando del efecto coronavirus, me imagino. Sí. Porque el efecto de la crisis social tiene otras temporalidades que el del coronavirus. A ver, es bien difícil hacer un comentario muy preciso en esto. Yo hace 2 semanas atrás estuve en un programa y dije, hasta ese momento el coronavirus no parecía que el efecto sobre la crisis mundial fuera a ser un factor muy agudo para la economía chilena. Hasta ese momento. Lo dijo también el ministro de Hacienda. Dijo, no ha habido gran afección. Estoy hablando hace 2 semanas atrás. Pero de ahí en más, tú dijiste, esta ha sido una semana difícil, en un mes difícil, en un año difícil, o sea, vamos sumando. Y según la persona de la OMS, yo no soy experto en pandemia, esto es controlable si es que los países se ponen las pilas, como se dice. Pero bueno, tendremos que ver. Otros dicen que la vacuna demoraría entre 6 meses y un año, pero parece que los efectos del aislamiento y la oxigenación son suficientes para evitar que esto se siga propagando a la velocidad que lo está haciendo. En todo caso, el shock por el lado de menos posibilidad de producción y por el lado de menos posibilidad de consumo y de inversión, sin duda alguna va a existir. Yo creo que es sano pensar que la economía mundial puede tener una recesión técnica este año. Recesión técnica que tenga 2 trimestres consecutivos al rojo. Respecto del anterior. No significa que el año sea negativo en su conjunto. Y yo creo que en Chile vamos para un 0 con cara de algo de menos como PIB del año 2020. ¿Cuánto puede pegar, Nicolás, lo que hemos visto ahora en una economía que ya venía tambaleante? Ya venía con proyecciones de entre 0,5 y 1,5 en el caso más optimista. ¿Cuánto puede pegar esto en el caso que quizás continúe? Bueno, es difícil saber, pero las cifras de actividad de diciembre y enero no fueron, lo dije yo en otra entrevista, no estábamos en caída libre, estábamos en 1,5, una cosa de ese tipo, que dada la magnitud de la crisis social mostraba una cierta resiliencia. Yeah. Pero que la crisis del coronavirus le puede quitar 1,5 puntos al crecimiento es fácil imaginarlo. Por tanto, irnos a 0 o a menos 0,5 no es algo impensable. El dólar cerró en 853 este jueves, récord histórico, prácticamente un alza de más de 110 pesos en lo que llevamos de año. Solamente si uno ve el efecto del coronavirus, si uno ve el efecto también de lo que ha sido el estallido social. Cuando comenzó el estallido social el dólar estaba bajo los 700 quizás. ¿Cuánto golpea la economía? ¿Cuánto golpea el bolsillo de los chilenos para tú que fuiste ministro de Hacienda y explicar bien cuánto golpea un dólar? Y si nos conviene un dólar a este nivel, los exportadores están quizás felices, aunque varios mercados cerrados, pero este dólar les conviene. ¿Pero a la economía le conviene un dólar a 8.50, a 8.40? A ver, el impacto más perjudicial para los hogares de un dólar muy alto es sin duda alguna la inflación. Porque hay muchos bienes importados o transables que suben. Ahora, como ha bajado mucho el petróleo, también hay que ver qué efecto predomina. Pero sin duda alguna, cuando los precios están fuera de órbita, el costo es mayor que el beneficio. Hay algún, por así decir, algún microbio que te está infectando que te tiene con fiebre. Si está bien tener buena temperatura, pero ni mucho ni poco. Y el dólar es una temperatura de lo que está pasando. Ahora, yo creo que, volvamos a la economía internacional, que yo trabajé tantos años en eso, tengo una cierta en el Fondo Monetario, en varias instancias. Y me tocó, junto con otros, estar ahí en el corazón de la administración de la crisis del 2008. Lo que todavía no se sabe con exactitud es lo que al final es devastador si ocurre, que es cuánta vulnerabilidad financiera pueden tener consumidores y compañías que en función de menores flujos de caja por la menor actividad económica puedan tener problemas para digamos, pagar sus deudas. Si eso ocurre, los mercados, los bancos y los sistemas financieros se comienzan a retraer, que fue lo que pasó en 2008.
Y eso sí que... Fue una crisis financiera netamente. Claro, todavía no ha sido financiera, sí. Es real, ¿cierto? Es real. Ahora todavía es más física, por ejemplo. Pero evidentemente que con disminuciones de flujo de caja fuerte, dado que el leverage, el endeudamiento, particularmente en la economía norteamericana, es muy alto, tanto en consumidores como en empresas. Si hay empresas que las pillan volando bajo y comienza a generarse un cierto miedo en los mercados y retracción financiera, eso puede ser más complicado. Esta es la medida que se vaya en desde el punto de vista político, al que lo tiene más pesado de todo esto es Trump. ¿Por qué? Sin duda. No, pues Trump, así como Piñera creía, tenía la promesa de los tiempos mejores, estaba con popularidad alta producto de una política, de una política estimulativa que yo lo he hecho varias veces, no podía durar para siempre. Bueno, cuando ya se estaba desgastando un poquitito, viene el coronavirus. Entonces esto va a generar movimiento político fuerte en Estados Unidos. El Fondo Monetario lo dijo hace algunos minutos, el efecto económico va a ser mundial. O sea, ya por lo menos el titular uno dice, y a la medida que uno vea que Estados Unidos vaya tomando medidas de mayor contención, ahí sí que lo vamos a sentir, porque ya tenemos a China funcionando relativamente a media máquina. Y tú ves que los mercados están tan nerviosos que producto de la medida de Trump de restringir el ingreso europeo, ya los mercados se vinieron abajo hoy día. Pero como te digo, todavía no hemos tenido, tipo el Bear Stearns o el Solomon Brothers, que pasó la otra vez, algún gigante financiero que... Lehman Brothers, que ahí se falsó. Lehman Brothers, no Solomon Brothers, claro. Eso no lo hemos tenido, hay que mirar. Porque a muchos les gusta compararse, no sé, esto es peor que el 2008, peor que la asiática, peor que el 82, no sé, en el sentido de crisis económicas mundiales. ¿Todavía es prematuro comparar, decir es más grave, es peor, es mejor? Es prematuro, pero yo tendería a pensar que es menos grave, en el sentido que esto tiene una causa muy identificable, que hasta donde yo sé de medicina, que es bien poco, pero lo que he escuchado de los expertos es estrictamente transitorio. La crisis del 2008 es una crisis que estaba metida, pero hasta los rincones de las casas de todos los que no podían pagar su casa, etc. Eso fue mucho más difícil salir. Esto puede ser agudo, pero transitorio. Ya, es una recuperación más rápida, como también lo dijo el Fondo Monetario Internacional, una suerte de corta. De corta, claro. Las otras son L, porque se queda pegado abajo. Sí, o de U, también, que queda un ratito. Nicolás, a ver, ¿se le puede formar al gobierno en el caso que esto se extienda? Una suerte de tormenta perfecta con un escenario interno muy complejo, lo hemos visto en las cifras económicas de octubre, de noviembre, algo mejor en diciembre, en enero, pero con este escenario externo que empieza a tambalear, ¿se le puede formar la tormenta perfecta? Bueno, sin duda que esto no son buenas noticias para el gobierno. Ahora, dentro de todo, Andrés, fíjate que el cobre sigue en $2.50. Y perdón que les recuerde a algunos poco generosos que no entendían en el gobierno anterior las dificultades que teníamos, que en el año 2016 el cobre bajó de $2. O sea, todavía esto no nos ha pegado muy fuerte. Estaba en 4, poco tiempo antes. Exactamente. Pero sin duda alguna, esto no... el desempleo va a subir, esto no le ayuda a la resolución de la crisis social. Ahora bien, como esto es estrictamente transitorio, pienso que el gobierno, que ha sido, para mi gusto, muy lento en coordinar una agenda social, porque mientras no coordine una agenda social con legitimidad, difícilmente el tema de la violencia va a menguar. Lo decía hoy día muy bien Benito Baranda. Hay que ir a los orígenes de la violencia también. No significa no preocuparse de la violencia en las calles. Obviamente que hay que preocuparse. Como la crisis social nadie espera que sea de una resolución inmediata, es posible, como dicen, caminar y mascar chicle. O sea, cuesta a veces. Claro. El tener un nuevo pacto social en materia de pensiones, salud, educación, es algo que posiblemente se va a tener que dibujar sobre los 5 o 10 años siguientes, en que sabemos que al cabo de 6 meses o 9 meses esto va a haber pasado. Por tanto, es posible comenzar a trabajar todo eso a pesar del coronavirus. ¿Se puede afectar más, por ejemplo, hace un par de meses había mucha preocupación por las cifras de empleo? Lo dijo Mario Marcel, lo dijo Ignacio Briones, esa figura del 10% de los 2 dígitos cundía el temor. Ya como que las cifras tienden a pensar de que quizás ese norte, ese 10% quizás podría no llegar. Pero este escenario, lo que está pasando, ¿podría ser que ese 10% llegue? Bueno, todo esto es altamente conjetural, porque como sabemos, depende de cómo se desarrolle la enfermedad. Yeah.
de cómo la enfermedad afecta los flujos de caja, de cómo los flujos de caja eventualmente comprometen al sistema financiero. Si el sistema, digamos, se comienza a engranar en todas estas nuevas cadenas, vamos a tener sin duda debajo de cero el crecimiento este año, y yo no descartaría para nada que el desempleo llegue a 2 dígitos. Eso puede ser medio año, fin de año, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Exactamente, exactamente. Hay que estar mirando. No es muy claro cuán profundo va a ser esto. Lo conversamos al principio, aquí se cruza, a ver, el tema internacional con el tema nacional. Tú hace un tiempo, hace poco más de un mes, publicaste este libro, Desigualdad, raíces históricas y perspectivas de una crisis. ¿Cuál es aquí hay un cruce histórico, sobre todo. Tú haces un cruce con la historia, no solamente la historia de Chile, la historia del mundo. Así es. Desde nuestra aristocracia más rancia, de cómo va construyendo, cómo va hegemonizando buena parte de la economía y cómo eso nos va llevando a lo que estamos ahora, ¿no? ¿Cómo vas construyendo este libro? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, los países son como las familias. Cuando tú postergas la resolución de conflictos, algún día se te juntan todos. Porque siempre hay ciertos desafíos del aquí y el ahora, pero si más encima tú no te haces cargo de lo que no resolviste antes, te puede estallar todo junto. Y eso es lo que nos ha pasado en Chile. Después de muchos años muy buenos, no fuimos capaces, porque no pudimos convencer los demás de centro izquierda al país, y porque la derecha fue miope, del verbo miope, de que esto no iba a durar para siempre. Efectivamente, lo trato yo ahí en el libro, durante los últimos años, parte final de Pinochet, comienzo de la Concertación, se hicieron cosas muy importantes para estimular el crecimiento. Teníamos una base exportadora. Fíjate que Chile en el año 70 no exportaba productos agrícolas, hoy día exporta decenas de miles. Pero ¿cuánto hay de responsabilidad quizás? Déjame tratar de entender. Eso en parte gracias a la reforma agraria. Entonces nosotros habíamos hecho reformas estructurales que nos pusieron en un nuevo plató. Exportadores, apertura de la economía, control de la macroeconomía, por tanto no había inflación. Pero en la vida tú tienes que ir renovando constantemente. Y habían cosas que se nos quedaban atrás y se nos quedaban atrás. Particularmente la calidad de la educación, la capacitación, la inversión en ciencia y tecnología, porque un modelo hipermercadista que no le daba al Estado y a la igualación de oportunidades un papel central, como lo entendieron los europeos en el periodo de entreguerras, o sea, hace casi 100 años atrás. Te iban a cobrar la cuenta, y la economía estaba comenzando a marchitarse ya desde unos 10 años atrás, disimulada por el superciclo del cobre. Pero la economía tenía menos fuerza, y para que tomara fuerza, redistribuir oportunidades, mejorar la educación, calidad del capital humano, capacitación, ciencia y tecnología, era fundamental. Y bueno, con esta visión extremadamente neoliberal de que todo tenía que ser solamente lo que determinaba cada privado, esto nos pasó la cuenta. ¿Y hay alguna autocrítica del sector que tú representas? Tú fuiste ministro de Hacienda, ocupaste varios cargos, porque también no solamente la culpa o la responsabilidad es del frente, también hay algo quizás o algo que se dejó de hacer. ¿Lo cuentas acá? A ver, hay que poner esto en perspectiva, y tú lo decías en la pregunta anterior. Para que no caigamos en la autoflagelación, lo que nosotros tenemos, los problemas societales que tenemos, son comunes con todo el resto de Latinoamérica, con partes de Asia, desde luego con África, y ellos los tienen de forma más aguda que nosotros. Por tanto, esto tiene una raíz histórica muy explicable, que tiene que ver con la forma de que se produjo la colonización y la dominación de un pueblo por sobre otro. Era impensable. Una vez Gordon Brown, que fue primer ministro de Inglaterra, dijo: a nosotros nos tomó siglos. Y es verdad, si tú miras la historia de Inglaterra, de Holanda, después la Revolución Francesa, etc., el llegar a una sociedad más inclusiva, con más igualdad de oportunidades, les tomó mucho tiempo. Por tanto, era impensable que nosotros en 30 años, en 20 años, en 10 años íbamos a cambiar las cosas de manera completa. Pero también debo agregar que la falta de conciencia de los sectores más conservadores, de que esto eventualmente iba a tomar fondo y se les podía volver en contra suya. Porque fíjate, Andrés, se lo decía la otra vez un periodista, si yo hubiese venido a este programa 3 años atrás, lo que tú me habrías preguntado no es por qué no cambiamos más las cosas, sino que lo que me preguntaban es por qué estábamos tratando de cambiar todo. Se decía la hemorragia legislativa.
Depende del medio, depende del periodista. Está bien, pero el sentido común, había una frase, Sí. ¿para qué le pegan el palo al avispero? ¿Por qué quieren cambiarlo todo? Y ahora nos acusan de que no hicimos los cambios. Entonces, pongámonos de acuerdo. Entonces le acusaba que eran muchos cambios a la vez. Pero Las exactamente. vitaminas de a una, decían. Está bien, claro, pero cuando tú te vas quedando atrás, ¿Mm? tienes que acelerar la marcha, porque si no, simplemente te caes al precipicio. Y yo creo que más allá de que posiblemente, y lo dijo alguien la otra vez, creo que Jorge Marshall, en el gobierno de la presidenta Bachelet nosotros tratamos de ponernos al día, hicimos demasiadas cosas a la vez, lo que tuvo problemas técnicos de factura de las leyes, ¿De etcétera. implementación? Yo lo dije cuando era ministro secretario general de la presidencia. El problema es que no tenías chance, porque te comenzaba a rebotar el problema a borbotones por todos lados. Nosotros no teníamos en mente un cambio del sistema de pensiones y salió el movimiento No Más AFP. Entonces, cuando tú te vas quedando atrás, los problemas se te van viniendo encima. Y es el momento en que los chilenos dejemos de estar arrastrando el poncho, como se dice en el campo, y nos pongamos a trabajar en serio en un nuevo contrato social. Porque, mira, esto no es ciencia atómica. Se sabe cómo lo hicieron los europeos, cómo lo hicieron los australianos, los neozelandeses, los canadienses, etcétera, etcétera. Se cumplieron 30 años del retorno a la democracia, del fin de la dictadura. 30 años. ¿Cuánto cambió Chile, a tu juicio, en esos 30 años? Porque hay mucho, desde la calle hay mucha crítica, desde el movimiento respecto a lo que fueron esos 30 años. ¿Cuánto cambió y cómo cambió Chile? Claro, como los gringos dicen, ¿comparado con qué? Yo creo, y puede sonar a complaciente, que esta crisis social no se explicaría sino por los 30 años de avance que hubo antes. Es una frase que ha surgido mucho ahora en los cientistas políticos, el famoso acerto de Tocqueville, que decía un francés, que decía, cuando el yugo se hace más liviano, se hace más pesado. O sea, cuando ya abatiste la pobreza, etcétera, las expectativas son otras. Entonces, si tú no aceleras el paso... Que esto lo libra un poco la desigualdad. Claro, por supuesto. Y nosotros nos quedamos atrás en rehacer un contrato social. O sea, ¿en qué país de $25.000 per cápita, Andrés, y los conozco todos? Nos comparamos con Portugal siempre. Claro, ¿en qué país de $25.000 per cápita tú tienes que el 90 o 95% de los mejores puntajes para entrar a la universidad corresponden a los colegios particulares pagados a los que van solamente el 8% de los niños? O sea, es tan evidente que la cuna te determina las posibilidades en la vida y eso simplemente no funciona. Un país no funciona así, no crece. El problema de la falta de contrato social no es como muchos suelen decir, bueno, crezcamos para poder tener recursos y poder hacer El crecimiento se hace todo, muchos dicen. Claro, pero el problema es que el crecimiento no ocurre si tú no tienes oportunidades para las personas. La crema no le llega a todo. Pero no solo no le llega desde el punto de vista del consumo. La productividad no crece porque está basada únicamente en una élite que es la que tiene que tomar las decisiones y que puede innovar. Tú tienes en la movilidad social de todos estos países desarrollados de los que te hablo, la gente que son nuevos empresarios, las nuevas actividades que se generan, las investigaciones de ciencia y tecnología. ¿Cómo crees que se desarrolló Estados Unidos? Estados Unidos se desarrolló con puros pequeños innovadores, con banca que estaba cercano a ellos. Esto no fue el producto de una oligarquía iluminada, como creen acá, que creciera, ahorrara, invirtiera y al final chorreara. Eso no ocurrió nunca. Entonces, nuestra falta de asumir un contrato social es el problema detrás del crecimiento. No son dos cosas separadas. Vamos a la pausa, Nicolás, vamos a la pausa aquí en Mirada Económica. Volvemos en segundos, seguimos conversando con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eiseguir. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, seguimos conversando con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eiseguir. Nicolás, estos últimos días estaba revisando información, entrevista al expresidente Lago, tú fuiste su ministro de Hacienda, él decía, esto se cruza también con lo económico, los niveles de polarización, de crispación, de tensión que se ven en las calles, no solamente la violencia que estamos viendo en las calles, eso es un tema, pero la crispación en la relación entre chilenos, él dice, incluso es peor que la que vio en los años 70. ¿Tú lo ves también así? Que eso también tiene efectos económicos. Es al menos comparable. Ya. Por esta cosa que te digo yo de ir dejando las asignaturas pendientes sin resolver. Mira, en el mundo se impuso la iluminación por sobre la revelación, con lo que se llamó las revoluciones liberales.
esto es la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, quiera oponerse al absolutismo y que la soberanía popular radicara en las personas. Pero más tardíamente, en el siglo XX, se produjo lo que se llama el Estado Social de Derecho. O sea, dijo, no basta con que no haya rey, porque puede haber una oligarquía o una plutarquía, los más poderosos pueden controlarlo todo igual. Y por tanto, el Estado tiene que tener la obligación de igualar las oportunidades. Esa parte nosotros no la hicimos. Yeah. Ni nadie en América Latina. Si algo nosotros... entonces, eso va crispando. Va crispando en el sentido que cuando tú tienes que las posibilidades al nacer son completamente distintas en un lugar que otro, tú vas a tener que, hasta que valga la pena vivir, como dicen los carteles por ahí. Y esa crispación, esa tensión, se ve hasta en los WhatsApp familiares, se ve en todo ámbito, desde lo más íntimo hasta en la calle. ¿Cuánto afecta a una economía? Mucho, pero lo que te quiero decir es que esto no es una cosa que se solucione con dominales. Ya. Es como en las relaciones de pareja, cuando tú has sofocado conflictos, de repente te estallan por la razón más rara y terminan en una pelea, una batalla, verdaderas batallas campales. O sea, esto estaba metido dentro del sistema y lo negábamos, lo aplastábamos, en parte porque vivíamos con la ilusión del crecimiento. Muchos mostraban la tablilla Excel y decían aquí los números son perfectos. Claro, porque cuando tú tienes que la economía crece 5 o 6%, la injusticia puede seguir, pero si la desigualdad permanece constante, al menos todos suben 5 o 6%, ¿cierto? Lo que hace que yo espere que mis hijos estén mejor. Pero cuando ya comienza a crecer 1%, la desigualdad se hace insoportable. Mira lo que pasó con Hong Kong. No es tanto por la desigualdad, el problema de China. Ellos comenzaron a crecer menos y ya la imposición de China les resultó intolerable. Entonces nosotros tenemos que redefinir nuestra estrategia de desarrollo. Eso es imperativo, de lo contrario nos vamos a seguir enfrentando. Y otra cosa que está muy asociada a lo anterior es el régimen político. El régimen político hiperpresidencial en Chile es monárquico, es oligárquico. La sociedad desarrollada, con la mera excepción de Estados Unidos, que habría que entrar en detalle de por qué es así, son sociedades con el poder colegiado, regímenes parlamentarios donde no hay... Todo esto no depende de una persona, sino que depende de la capacidad de ponerse de acuerdo. Los presidencialismos exacerbados polarizan mucho. Y en ese mismo sentido no basta... Todos viven peleando uno con otro por quién se agarra el botín. O sea, porque aquí se habla mucho de la agenda social. El presidente ha puesto sobre la mesa el gobierno la reforma a pensiones, el ingreso mínimo garantizado, la reforma FONASA. Y dicen, esta es la batería, esto es lo que ofrecemos, estos son los cambios que quiere la calle. ¿No basta con lo que ha propuesto la moneda? Pero nada, eso y otros elementos en términos, por ejemplo, económicos. Si no se trata de repartir prebendas. Lo que se trata es de redistribuir el poder y las oportunidades. La gente no le va a bastar con que le digan ya, de algún lado vamos a sacar, además con endeudamiento, para peor de todo, un dinero adicional para mejorar las pensiones, unos programas de obras públicas. Lo que la gente necesita es que de verdad el Estado se haga cargo de empoderarlo vía educación, capacitación, vía apoyo a las pequeñas y medianas empresas, vía gasto en ciencia y tecnología, para que haya nuevas oportunidades para todos. Y en eso estamos muy lejos. ¿A ti qué te pasa cuando te preguntan, y seguro te lo pregunté de otra forma al principio del programa, a ver, si este caballero estuvo, una persona lo ve en la calle, si este caballero estuvo en el Ministro de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, fue la mano derecha de la expresidenta Bachelet, fue una de las manos derechas del expresidente Lago, ¿por qué no lo hizo él? ¿Por qué no lo hizo cuando estuvo ahí? Creo que ya te lo contesté. Si yo hubiera venido hace 3 años atrás, me hubieran dicho, ¿por qué están tratando de cambiarlo todo? ¿Por qué le pegaron el palo al avispero? Entonces, frente a eso, y la gente no puede tener tan mala memoria de no acordarse cómo nos dieron como bombo en fiesta cuando intentamos con la presidenta Bachelet realmente reencauzar el contrato social. Entonces, porque todavía existía... ¿Por qué ganó Piñera? Con la promesa de los tiempos mejores. Los tiempos mejores que estaban basados en una falsedad. Él tuvo durante su primer gobierno el cobre a $4.20. Se montó arriba del maná que cayó del cielo, que era el precio del cobre. Por eso la economía creció mucho. Se hinchó de dinero que venía de afuera. Pero la economía ya no iba a tener ese maná. ¿Y qué le pasó a Piñera desde el principio, desde antes de la crisis social, Andrés? Yo lo dije en todos los programas que voy. La economía venía ratoneando el 1 o 2% antes de la crisis social. Porque mucho se criticó en el segundo gobierno de la presidenta el escenario interno, más que el externo. Sí, pero es que nosotros no teníamos un escenario externo particularmente malo, sino que es normal.
durante los primeros años y medio del presidente Piñera. Y la economía venía así, porque había un factor estructural. Entonces, cuando tú haces una promesa de que contigo van a volver los tiempos mejores y la gente descubre que eso es humo, llega al 6% de aprobación como está ahora. Porque fue sobre la base de promesas falsas. Entonces, como todavía la gente creía durante el gobierno de la presidenta Bachelet que la verdad de las cosas es que con buenos gerentes, por así decir, se podía crecer 5%, querían vivir de la ilusión de lo que habían sido los últimos 25 años, apostaron a Piñera. Pero resulta que la apuesta era una apuesta falsa. Lo último, Nicolás. Y cuando se dieron cuenta de eso, nos quedamos desprestigiados nosotros porque no habíamos cambiado más las cosas y Piñera en el suelo. Lo último, ¿qué te pasa a ti cuando se pone arriba de la mesa de diferentes formas en duda la continuidad del presidente de la República cuando cumple 2 años en su gobierno y que podría de diversas formas no terminar su mandato? ¿Qué te pasa a ti como exministro de Hacienda, como participaste en 2 gobiernos? ¿Es un camino adecuado para el país ese camino? Mira, a mí lo que más me ha decepcionado durante este tiempo ha sido la activa campaña del terror por el rechazo. Yo creo que el presidente haría muy bien en decir que él va a garantizar un plebiscito justo y acaso señalizar, como lo hizo cuando dije que votó por el no, que Chile necesita una nueva constitución. Porque el único lugar de encuentro que tenemos en este momento los chilenos para evitar Bosnia y Herzegovina es el pacto por una nueva constitución. Por tanto, yendo a tu pregunta, todos los temas de acusaciones constitucionales, de que esto de recalendarizar las elecciones, que podría haber una renuncia anticipada, a mí me parece que si distraen el objetivo central, que es tener el plebiscito, que gane el apruebo, redactar una nueva constitución y darnos un camino para que los chilenos podamos caminar y chilenas podamos caminar juntos, lo encuentro muy inapropiado. Nicolás Eizaguirre, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas en Mirada Económica. Gracias a ti, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos pueden seguir viendo, obviamente, en nuestro canal de noticias, Canal 24 Horas, porque aquí siempre es hora de noticias. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.